El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Hoy lunes 6 de noviembre del 2023, Pepe Toral. ¿Qué onda? Ángel Melgoza, ya noviembre, ya casi cerramos el año, último bimestre. Estamos cerrando, nos vamos hacia otra vez cierre de temporada con muchas sorpresas y vamos a empezar hablando de ellas. Yo creo que es lo que más ha llamado la atención en Jalisco este fin de semana, pues el anuncio del regidor de Zapopan, líder del partido político local Futuro, comidilla de la comentocracia nacional, adalid de las causas perdidas en la política, Pedro Kumamoto, anunció este fin de semana la alianza con su partido político, bueno, con todo este nuevo, pues una mega alianza, ¿no? Ya mega alianza le llaman. Partido Verde, Partido del Trabajo, Hagamos y Morena, por lo que también ya se le conoce como la alianza y próximo hit de reggaetón, Hagamos Futuro Morena, ¿no? Para enfrentar a Movimiento Ciudadano en Jalisco. Y bueno, Pedro Kumamoto va a competir por la alcaldía en Zapopan y también se pretende que Futuro pues esté poniendo candidato también para la alcaldía en Jocotepec. Pepe, primeras impresiones. Tenemos una nueva dinámica este día que significa que yo te voy a poner un tiempo y en ese tiempo tú tienes que poner todos tus comentarios para avanzar. Entonces tus primeras impresiones, Pepe, del anuncio de Pedro Kumamoto de Futuro, tienes 3 minutos. Bueno, 3 ya de plano, bueno, no me limites. A ver, alguna vez lo platicamos tú y yo. Para mí, tanto Hagamos como Futuro, que son partidos políticos locales, o sea, solo existen en Jalisco, no a nivel federal ni en otros estados, realmente estaban en riesgo de perder el registro. Si un partido tiene menos del 3% de la votación, pues ya, desaparece, ¿no? Y yo creo que en una elección que se ve como para 2024, que va a estar pues muy polarizada, ¿no? Entre dos opciones a nivel federal, que sería el otro frente, ¿no? La otra coalición grande, el PRIAN más el PRD casi ahí testimonial, y por el otro Morena con sus aliados. Yo creo que iba a ser muy difícil que la gente le pusiera atención a partidos así de pequeños. Tuvieron poco más del 3% Futuro, por ahí como el 5%, a ver si no me equivoco, Hagamos, ligado a la UDG, Futuro pues a Pedro Kumamoto y lo que alguna vez fue Wikipolítica. Entonces yo creo que realmente sí estaban en riesgo de perder el registro, y por ahí un cartón de Cucho fabuloso, ¿no? En donde pinta el arbolito con su chaleco de Morena, haciendo referencia a esta foto que falsificaron, pero que al final adelantaba lo que pues finalmente se anunció este fin de semana, que habían puesto a Kumamoto, le pusieron la cara a otro compa que tenía ahí un chaleco de Morena y le pusieron la cara de Kumamoto, ¿no? Un fotomontaje, y bueno, Cucho adapta al arbolito con su chaleco de Morena y Kumamoto le dice, no te preocupes, es un chaleco salvavidas. Chaleco salvavidas. El arbolito que pues es el símbolo ahí del partido político de Pedro Kumamoto Futuro. Y oye, en una carta también puso Kuma que en su tercer punto puso, no es cierto que esta alianza sea para no perder el registro. La última encuesta de Mural nos daba un 15% de votos en caso de que fuéramos por nuestra parte, lo cual supera ampliamente el 3% necesario para mantener el registro. Digamos que esa era como su respuesta a pues a esto que estás comentando, ¿no? No sé exactamente a qué encuesta se refiere, pero creo que es una en donde lo ponen a ir como candidato a gobernador, que no va a ser el caso. Entonces, bueno, también, ¿no? O sea, además encuestas, pues hay un montón. La elección anterior, que ni siquiera hubo una elección a presidente, solamente alcaldes y diputados locales, creo que pues era la mejor muestra, y ahí ni de cerca se acercaba Futuro a ni siquiera un 10%, ya no digamos un 15%. Yo creo que realmente sí había pues un riesgo, y bueno, pues finalmente a ver qué ocurre. A ver, Kumamoto cuando ganó como candidato independiente fue en el distrito 10. Este distrito históricamente había sido muy panista. Bueno, no históricamente, digamos, desde los años 90 para acá. Era de hecho el más panista. Hay gente muy anti-PRI en ese momento, que creo yo que actualmente es más bien más anti-Morena. Pero bueno, en ese entonces, estamos hablando de 2015, cuando Kumamoto gana la elección para diputado local. Creo que realmente lo menospreció la clase política, y fue una gran sorpresa que hubiera ganado, digamos, la elección.
para 2018, después de que él fue diputado, yo creo que cometieron un gravísimo error o escuchar el canto de las sirenas de que era muy popular Kumamoto y hasta se anunciaban como vamos a hacer un bosque, ¿no? Por los arbolitos. Postularon candidaturas a lo grande loco y perdieron absolutamente todo. ¿Qué es lo que yo pienso que pasó? ¿No? Como en la apuesta y se les fue toda literalmente no se disolvió su esfuerzo. Nada. Claro, y pues el bosque terminó siendo un desierto, perdieron absolutamente todo y creo que lo único que tienen pues es por porcentaje, ¿no? Sí. Bueno, y esta alcaldía. Sí, digamos, no ganan ninguna diputación. De hecho, pierden absolutamente todo cuando deciden hacer futuro. ¿Por qué? Porque como candidatos independientes no tienen posibilidad de entrar, digamos, de repechaje, como sería como plurinominales, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente la ley está hecha para que los partidos políticos puedan tener estas opciones de representatividad, ¿no? Entonces, no ganas un distrito, pero si tienes un cierto porcentaje de votación, tienes derecho a diputados plurinominales o en el caso de los municipios a regidurías. Es ahí en donde pues pierden absolutamente todo y yo creo que les comieron las ansias el querer ganar todo de un golpe y no ir construyendo poco a poco. Creo que ese es uno de los errores de futuro, el no crear bases poco a poco. O sea, a ver, Kumamoto se hubiera podido reelegir fácilmente en su mismo distrito y una de las grandes críticas que se le hicieron fue Chapulín, ¿no? O sea, ni siquiera terminaste tu periodo de diputado y ya te andas lanzando de senador. Y de senador. De senador, ¿no? Y sí, oyeron el canto de las sirenas al ser candidato independiente, pues también tuvo una alta votación, él en lo particular como senador, pero al sumarse los votos de las coaliciones, en este caso Movimiento Ciudadano, que iba junto con el PAN, iba junto con el PRD, y en el caso de Morena, pues con el Partido Verde y el PT, le ganan, ¿no? Digamos, sumando los puntos de los partidos, le ganan y al no ser un partido político formal, pues no tiene oportunidad de entrar como repechaje, entonces pierden absolutamente todo y es ahí cuando deciden hacer futuro y otra vez la crítica, ¿no? A ver, tú empezaste como independiente, ¿cómo es que ahora entras de partido? Bueno, ese era el argumento, ¿no? De independientes tenemos la desventaja de que aunque tengamos altas votaciones no podemos entrar a repechaje, con partidos sí, y es cuando en 2021 pues participa por primera vez ya como futuro y ahí es donde él entra como regidor junto con Huicha Ramírez, ¿no? Entonces ahí es en donde ya tienen un crecimiento ya como partido, ¿por qué? Porque tienen esas posibilidades, meten a Susana de la Rosa igual como un repechaje, no ganan digamos elecciones, más que justamente allá en Tamazula, con Lalo, Eduardo, que se me olvidó el nombre, un chavo, ¿no? Muy joven, hoy ya muy pintado de naranja. Entonces, digamos. Que prácticamente decías, fue por él, ¿no? Que se gana, o sea, fue por el trabajo y la gente que lo conocía a él en lo particular allá en Tamazula. Sí, bueno, también tuvo acompañamiento de futuro, aunque también de gente que estuvo en Wikipolítica y no le gustó luego que se hicieran partido político y estuvo apoyándole en la campaña. Un fenómeno local en Jocotepec que estuvieron cerca de ganar la elección, de hecho ahí hasta se judicializó y bueno, no, al final no la ganan. Y digamos, los espacios que tienen es justo porque se hicieron partidos. Ciertamente hay una desventaja como candidato independiente, no solo en que hay menos recursos para hacer campañas, sino pues estos porcentajes, ¿no? Entonces ya se hacen partido, pueden entrar como regidores, pueden entrar como candidatos. Yo creo que si desde el 2015, cuando Independiente resiste esta tentación de querer ganarlo todo y simplemente se reelige, termina su periodo, se reelige, yo creo que esa reelección la tenía ganada en 2015 y quizás hubiera podido meter 1 o 2 diputados más. O sea, para mí ese era el camino, no comer ansias, ir creando una base poco a poco, hacer un equipo, tener ya posibilidad de una bancada. Se lanzan a quererlo ganar todo, se disuelve, por así decirlo, se dispersan sus esfuerzos y terminan perdiéndolo todo, ya con partidos políticos que no iban a dejar que 2 veces les ganara un independiente. Ahora oye, pues ya también, eso quedó fuera, ¿no? Sí. Eso también sucedió en 2018, ¿no? Que quizás no tenían en cuenta el cálculo de la elección federal y otra vez viene una elección federal, pero ahora pues juegan
digamos, en alianza con el partido, pues mayoritariamente el más popular del país, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que en esas elecciones de 2018 y 2021, ahora sí la clase política normal no lo menosprecia. Dicen, no la vuelven a hacer. Y te acordarás, le aventaron el carro completo de las notas falsas, de las críticas, los bots y todo esto. Ahora sí, pues como un personaje que seriamente le ven posibilidades. Yo creo que en 2015 dijeron, ay, ese chavito ahí juntando firmas, ¿no? Y no se dieron cuenta que había un montón de gente que rechazaba la clase política normal y que se sumaron a ese proyecto. Pero mucha de esa gente se ha ido decepcionando, pues por estas decisiones, ¿no? Que ha ido tomando Pedro Kumamoto. Y creo que en esas elecciones, pues sí, hay un resentimiento no solo de Kumamoto, de mucha gente de su equipo respecto pues a esa pues política que se hace en México, que es muy de usar noticias falsas, de pegar, ¿no? De comprar medios, de acarrear gente, pues incluso intimidar y todo esto. Entonces creo que eso sumado a estos años de gobierno de Movimiento Ciudadano, en donde, por ejemplo, en el Congreso del Estado, pues Futuro podrá ganar los debates, pero pierde todas las votaciones. Es una diputada, quizás ahí poder convencer a algunos otros partidos de oposición, pero realmente pues poco han avanzado las iniciativas de la diputada de Futuro. Entonces, pues se ha ido ganando una animadversión hacia el Movimiento Ciudadano y creo que además de lo de, pues que prácticamente si te garantiza una votación más alta el unirte a un partido como el que estaba hoy en el gobierno federal, a Morena, y con eso pues ya prácticamente ya tienes salvada el registro para los próximos 3 años. Creo que también pues finalmente es pragmatismo, eso pues pasa en todo el mundo, piensan en llegar al poder, no en cosas de ideales y así, pues se unen a Morena justo con el objetivo de un cambio a nivel local, ¿no? O sea, que se vaya Movimiento Ciudadano. Es prácticamente un todos unidos contra Movimiento Ciudadano. Y así como a nivel federal, pues está la división hasta ahorita de Morena y sus partidos satélites y PAN, PRI, PRD, por otro lado, y que parece que se va a polarizar ahí la votación en 2 polos. Ya veremos qué pasa con Movimiento Ciudadano. Aquí a nivel local, creo que así va a ser, ¿no? Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde, PT, Partido Verde. Y por el otro lado, Movimiento Ciudadano. Creo que pues parece que va a ser casi testimonial la participación acá de PAN, PRI, PRD a nivel local. Ya veremos. Y va a ser pues muy curioso, muy interesante ver finalmente Kumamoto ya en su mensaje ya dijo que con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en redes ya ella le dio la bienvenida a Kumamoto. Doctora, ya, le dice. La doctora. Pero vamos a ver a quién le toca tragarse el sapo Kumamoto y levantarle el brazo, ¿no? Si es Carlos ¿a qué Lomelí, candidato a la, sí, le a la toca a Morena poner el candidato, ¿no? O candidata. Y eso está todavía bastante complicado. Por ahí se habla que Futuro puso unas condiciones de que únicamente fuera candidata, pero a ver, no tiene tanto peso Futuro como para exigirle a Morena algo así. Creo que más allá de la candidatura de Kumamoto, que es muy probable en Zapopan, y algunos espacios de diputaciones o en algunos municipios donde están fuertes, pues creo que poco más puede exigir. Igual hagamos con la estructura de la Universidad de Guadalajara, tiene muchas posibilidades en ciertos municipios, inclusive que están gobernando actualmente, ¿no? Hacia el sur de Jalisco, Mazamitla, donde ha tenido buenas votaciones muchas veces, algunos municipios, digamos, en las regiones del estado, pues más allá de esos municipios en las regiones y algunos espacios en diputaciones, poco más puede exigir, hagamos, por el peso que tienen, que no es tan fuerte, pero creo que ahí lo interesante va a estar en la gobernatura, ¿no? ¿A quién le van a levantar el brazo estos partidos, pues que eran de oposición y ahora pues se suman a la fuerza mayoritaria, por lo menos a nivel federal? A ver qué maromas tienen que dar por ahí. Varios comentaban que es tiempo como que de Juegos Olímpicos porque hay unas maromas que la verdad merecen premio. Otras de las reacciones, Pepe, también a este anuncio de Pedro Kumamoto y del Partido Político Futuro fue la de la poeta y expresidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también pues comisionada antiviolencia en Ciudad Juárez, también ha sido regidora
Guadalupe Morfín, quien dijo por ahí en Twitter varias cosas. Entre ellas yo destaco lo siguiente. Dice ella que hubiera preferido que el arbolito creciera solo, aunque fuera a rayán y no a huehuete, dice. Es como si me hubieran encogido el futuro, pero nadie tendría que consultarme nada porque nunca fui militante. Por otro lado, quizás un problema personal, a mí me costaría ir en coalición con personas tenebrosas o impresentables. Las hay en todas partes y quizá en todos los partidos. En Jalisco hay guindas horrendas. El capital social creado en la política es para gastarse y al gastarse se desgasta. Ojalá sea un desgaste válido que valga la pena, porque eso sí, primero los pobres, lo pone entre comillas, pero no para echarles encima el Tren Maya, ni el ejército, ni las minas de carbón que surten a la Comisión Federal de Electricidad. Son algunos de los comentarios de Lupita Morfín, Pepe. Y por otro lado, nuestro también querido amigo, economista, profesor investigador y cofundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, Ernesto Jaramillo Molina, perdón. También ¿mandé? Max, digo. El Max de Gatitos contra la Desigualdad destacó, entre otras cosas, varios puntos. Dice: el objetivo de ganarle a Movimiento Ciudadano Empresarial me parece claro y puede que con esta alianza se acerquen más a lograrlo. Hay personas respetables en la mayoría de estos partidos, pero también todos tienen gente horrible. El detalle será ver el resultado de la alianza en términos de quiénes se quedan las candidaturas. Otro detalle importante debe ser la crítica, ¿no?, que debe existir dentro de la alianza. Si solo se unieron para dejar de criticar el militarismo o la falta de enfoque de género en la protección social en este sexenio de Morena, pues qué flojera. Tampoco veo incongruente, dice Max, que ser crítico a un proyecto político como la 4T, por ejemplo, y en una elección decidir pragmáticamente que esas diferencias son menos importantes que los objetivos comunes, como en el caso local de Jalisco. Por ahí, pues dos visiones un poco encontradas, ¿no? La de Lupita y la de Max. No sé si tú quieras comentar algo al respecto, Pepe. Pues muy interesantes, creo que los dos puntos de Lupita, pues yo pienso también, ¿no? O sea, que ese arbolito debió crecer poco a poco, de ser un pequeño arbolito que se coló en el Congreso, quisieran pasar a un bosque y pues bueno, los talaron totalmente. Justo creo que de eso se trataba, de ir construyendo poco a poco, gente de base con trabajo y de resultados, y no solo pues haciendo campaña, ¿no? Pues bueno, son decisiones de ellos sabrán. Y creo que justo Max da en el clavo, en el sentido de pues realmente lo que vamos a ver sobre esta mega alianza, pues lo importante va a ser finalmente ver cuáles caras, ¿no?, postulan y que esa voz crítica no deje de existir. A ver, el que vayan en alianza es solo en la elección, después de la elección quién sabe qué pase. Tampoco creo que quiera decir que pues estos partidos pequeños como Hagamos o Futuro tengan que sacrificar sus propias posturas. Ya una vez en el ejercicio de gobierno, las campañas pues son un circo y lo hemos visto tantas veces. Y bueno, pues yo nada más opinar, a final de cuentas, pues son decisiones públicas, hay que discutir las propuestas y todo, pero creo que pues lo importante para la gente realmente es, más allá de quién pueda quedar, justo, ¿no?, lo que pasa después de la elección. ¿Qué les vamos a exigir? Justo que Futuro, que Hagamos no cambien lo que prometen, lo que tienen en sus programas, sino, o sea, por una alianza, sino que se mantengan en esos puntos de vista críticos después de la elección, que las promesas que hagan, lo que sea mejor para la ciudadanía, pues arroparlas y exigirles que de Movimiento Ciudadano, que de Morena, que de alguna de estas alianzas, sea quien quede. Pues lo importante es, más allá de la votación, más allá de este circo que son las campañas, es seguir luchando, seguir resistiendo, seguir haciendo cosas y organizarse como ciudadanía frente a los malos gobiernos seguramente que nos tocará enfrentar después del 2024. Sí, caray. Pues yo creo que también es muy emocional como la respuesta de Lupita Morfín, ¿no? Que creo que es una respuesta también que viene como desde esa amistad o desde esa cercanía que muchos también pues estuvimos de alguna manera hasta cierto punto como relacionados con la historia de Futuro, de Kumamoto, o de lo que fue Wikipolítica, y que fue también lo que pues hasta cierto punto llamó mucho la atención como de un círculo muy pequeño de personas realmente que no representan obviamente pues a la mayoría, y que al final de cuentas pues viene más desde esta parte personal, ¿no? Que veamos qué sucede con esta alianza, que como dices pues puede ser hasta cierto punto lo que termine salvándoles el registro y salvándoles quizás las carreras políticas a muchos de ellos, ¿no?
Claro, y bueno, hay que ver finalmente, ¿no? O sea, faltan muchas cosas por definir. En cuanto a las gubernaturas, bueno, está Carlos Lomelí, que ahorita vamos a platicar algo un poco más de él, que ha sido muy cuestionado y bueno, en la elección que tuvo la votación más alta a un presidente en la historia del México Democrático, 2018, Andrés Manuel López Obrador, perder una elección de gobernador con un arrastre como el de Andrés Manuel, que no se va a volver a repetir, o sea, se me hace que sería pues, o sea, un despropósito volverlo a Un postular, balazo en pero el bueno, pie. finalmente si lo vuelven a hacer, pues bueno, a ver qué ocurre. Está Chema Martínez, expanista, ¿no? Que también dentro del mismo Morena, pues hay cierta reticencia a su participación. Y tenemos al papá de Checo Pérez, que bueno, su único mérito es ser papá de Checo Pérez, eso es del lado de los varones. De las mujeres está Claudia Delgadillo, que ella es priista, ella tiene gente de base priista, ¿no? De toda la vida muy fuerte en Guadalajara. De hecho, yo pensaba que se iba a lanzar para la alcaldía de Guadalajara, porque es en donde tiene fortalezas, pero bueno, todo parece indicar que es una de las opciones fuertes como pues posible candidata a la gubernatura y creo que ante lo desdibujada que está la alianza PAN-PRI-PRD aquí a nivel local, si ella es la candidata de Morena, creo que la gente priista podría jugar más bien con esta mega alianza, no oficialmente, pero en los hechos también por ahí hay mucha gente expriista que ahora está, por ejemplo, en el PT, veía por allá Javier Guizar, un ex dirigente del PRI, que ya está muy metido en el PT y en, digamos, no como abiertamente, pero el PRI también, o ciertos grupos del PRI de los últimos años están dentro de esta mega alianza y Claudia Delgadillo es una muestra de ello. También el Chema Martínez pues tiene sus equipos en el PAN, entonces creo que eso también va a jugar de alguna forma, ¿no? En grupos que no están dentro de esa mega alianza que quizá podrían sumarse por acá. Y bueno, el PRD que sí es básicamente testimonial, en realidad la poca gente que está en el PRD pues todavía sigue siendo gente de la UDG y más bien va a jugar junto con Hagamos, ¿no? Para donde apunte Hagamos. Entonces, bueno, las otras candidatas son Cecilia Márquez, diputada federal, que fue periodista, bueno, trabajadora en medios de comunicación muchos años, hoy diputada federal, y Clara, cuyo apellido se me fue ahorita, que no la conocíamos nadie, es una maestra, no la conocíamos hace unos meses y bueno, la están lanzando, por ahí queda entre las pre-candidatas de Morena, entonces bueno, pues a ver. Pues mira, todavía no No la se ve conocemos muy buen bien, a ver si por ahí panorama, nos ¿no? regresa el apellido en algún momento próximo. Pepe, para Y hablar quizás sea de... una buena aspirante, ¿no? Ni quien la conozca, perdón, pues, pero yo no la conozco. Bueno, pues quién sabe si sea buen aspirante. Pepe, pues para hablar de uno que sí es mal aspirante, por lo menos Carlos Lomelí, y esta empresa vinculada a él, Avisalud, la abastecedora de insumos para la salud, pues a través de un texto de Luis Herrera supimos esta semana que también cuando esta empresa Avisalud le estaba pues vendiendo medicamentos al Instituto de Pensiones de Jalisco, pues algunos de los lotes de estos medicamentos en un contrato millonario que no se especifica cuál es el monto de ese contrato, pero dice que asciende a varios cientos de millones de pesos. Pues bueno, una parte, digamos, de lo que se vende en ese contrato son medicamentos falsos, es lo que se confirma ahora y es lo que está publicando Luis Herrera en Reporte Índigo. También lo relaciona pues con el momento en el que se había descubierto también que Avisalud había estado vendiendo medicamentos a sobreprecio al mismo Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Sí, es una nota que ha pasado desapercibida, pero se me hace muy fuerte, ¿no? La novedad es ese documento ahora no recuerdo si es COFEPRIS o COPRISCAL, que son las comisiones para la prevención de riesgos sanitarios. La COFEPRIS es la federal y la COPRISCAL la estatal. No recuerdo exactamente de cuál de estas dos Ahora te dependencias confirmo. es, pero se confirma que eran medicamentos que hicieron pasar para la osteoporosis y eran falsos, o sea, tenían calcomanías falsas, no coincidía realmente, ¿no? Les Era pintaban las medicamento tapitas, falso. ¿no? La tapita era azul y se las pintaban de amarillo.
Sí, o sea, es algo gravísimo que creo que ha pasado desapercibido y quizás ya con las campañas lo revivan, pero a mí me llamó mucho la atención este trabajo que salió en la semana de Luis Herrera, porque eso se Cofepris, suma Pepe, dictamen de la Cofepris, Cofepris, sí. la federal. Y eso es importante, o sea, porque Lomelí hay que recordar, él fue delegado, superdelegado aquí en Jalisco, y justamente pierde ese puesto que era como pues el hombre fuerte del gobierno federal en un estado que no gobierna. Justo lo pierde por estos escándalos de esta empresa Bisalud. Oficialmente Carlos Romenino forma parte de la empresa, pero hay un montón de cosas que lo vinculan. Él siempre lo ha negado, pero hay un montón de Ujú. cosas que lo vinculan. Uno de los fundadores, Irán Torres, es muy cercano a Lomelí, ha trabajado con él en sus empresas de medicamentos como Lomedic y fue el regidor de Zapopan por Morena, muy activo ahí en redes sociales, Irán Torres. Él fue uno de los socios fundadores de Avisalud. Esa es una de las ligas, ¿no? Que lo ligan, digamos, con Carlos Lomelí, al ser gente cercana. También, pues, el representante legal de esta empresa, Juan Carlos Tadeo, es esposo de una que fue Juan Carlos Tadeo Martínez, de Erika Pérez. Ella fue la coordinadora de Morena en el Congreso en la legislatura pasada y también pues muy cercana a Carlos Lomelí y bueno, él es digamos el representante. También por ahí Sí. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es pues sí muy polémica y todo, pero que tiene trabajo de investigación. Han pasado periodistas pues por sus filas bastante interesantes y más allá de lo cuestionable que puede ser X González, realmente han Su sacado financiador. trabajos interesantes, ¿no? Sí. Y entre otros trabajos, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción obtuvo por ahí documentos de Banorte y de Banco Monex, en donde en las cuentas bancarias se ponen como personas que podían sacar dinero de las cuentas bancarias de Avisalud, justamente a Carlos Lomelí y a su esposa Karina Navarro, podían acceder a esos documentos y también hay un documento que se le entregó a Monix de parte de una trabajadora de Avisalud en donde le dice al banco que están operando desde oficinas en Guadalajara, dice así tal cual, de nuestras empresas, Lomedic, que es así, no hay forma que lo me diga que no es de él, y Constructora Integral Numei, que también es de él, es esta constructora que construyó el edificio allá en la zona de Puerta de Hierro, Lobby 33, que el mismo Lomelí ha reconocido que es de él, pues es de su constructora y tiene sus oficinas y todo, casi llegando al cruce de que es Patria y Acueducto. Entonces, bueno, hay muchos documentos para ligar a Carlos Lomelí Sí. con esta empresa Bisalud, aunque lo niegue, y es muy grave porque esto de vender medicina apócrifa se suma a la venta de medicamentos a sobreprecio que incluso Sí. llevaron a funcionarios de Avisalud a estar vinculados a proceso por delitos de corrupción. Lo que hicieron fue Funcionarios venderle del al instituto instituto del IPEJAL. del IPEJAL, pero también de Avisalud, porque También de hubo Avisalud. ahí una complicidad, digamos, del lado de IPEJAL, quienes contratan a Avisalud, pero del lado de Avisalud, porque aparentemente, además del sobreprecio, unas cosas escandalosas, o sea, un omeprazol que te cuesta 100 pesos, a lo sumo 200 en una farmacia, acá se lo compraban a más de 2,000 pesos, ¿no? O sea, escandaloso el sobreprecio, pero además aparentemente también había unos documentos falsos. Por ahí hubo un proceso que pues llevó a vincularlos a proceso Sí. judicial, tanto a funcionarios de IPEJAL como de Avisalud. Y bueno, pues también recordemos que cuando sale Lomelí como superdelegado es justamente porque la Secretaría de la Función Pública por ahí inhabilita a sus empresas, porque mientras él era funcionario, sus empresas estaban haciendo venta a entidades de gobierno, venta de medicamentos, y no se reconoció eso como un posible conflicto de interés que era pues bastante claro y por eso inhabilitan a las empresas, luego se judicializa y las gana Carlos Lomelí, pero bueno, eso es lo que lo llevó a dejar este cargo muy importante que tenía como superdelegado. Entonces, bueno, el que ahora se sume la venta de medicamentos falsos, pues a mí se me hace bastante grave y cuestionable. La misma Contraloría y del IPEJAL había, pues, digamos,
encontrado que eran 29.3 millones de pesos lo que se había pagado de sobreprecios a Avisalud, mientras que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco pues exigió a funcionarios del IPEJAL que subsanaran irregularidades, pero no por 29.3 millones, sino por 495 millones de pesos en ese ejercicio fiscal de 2017. Entre otras de las personas que estuvieron pues ahí implicadas fue el mismo director del instituto, Fidel Armando Ramírez, el ex jefe de contabilidad, Carlos Gabriel Pinzón, el exdirector de finanzas, José Wilmer Sagrero, del extitular de servicios médicos, Artemio González, y la exdirectora de administración y servicios, Adriana Gabriela Ceja Pepe. Ahí para recordar los nombres de estas personas. Sí, bueno, finalmente también de Avisalud hubo representantes, 3. Solamente conocemos sus nombres de pila: María del Carmen, Juan Manuel y Raquel, que eran directivos representantes de abastecedora de insumos para la salud, Avisalud, esta empresa pues polemiquísima, que además de vender a sobreprecio, pues ahora sabemos también, digamos, pues medicamentos falsos, apócrifos, ¿no? Y en la misma temporada. Pues a ver qué decide al final Morena con estas precandidaturas, pero bueno, ahí estamos siguiendo el tema de Carlos Lomelí y de esta empresa Avisalud. Pepe, para cambiar otra vez de tema y recordar lo que estuvimos trabajando acá el jueves pasado, que estuvimos platicando sobre los planes parciales recientemente aprobados en Zapopan. Bueno, ahora Futuro, el partido político de Kumamoto, pues va contra estos planes parciales por eliminar zonas de conservación para catalogarlas como zonas de reserva urbana. El partido presentará un amparo colectivo para el que pide a la ciudadanía que se sume. Todo esto sucederá durante el mes de noviembre y ya por ahí empezaron a recaudar firmas, ¿verdad, Pepe? Sí, de hecho hubo un evento el miércoles pasado y me tocó estar interesante, más allá de integrantes. Ya firmaste tú también. No, nada más voy por intereses periodísticos y personales. Y profesionales. Pero, no me gusta, personales, pero no me gusta sumarme directamente, pero sí me pareció muy interesante. Sobre todo, por ejemplo, estuvo José Daniel Sánchez Tapetillo, a quien hemos entrevistado por acá, explicando algo que hablamos la semana pasada, ¿no? O sea, cómo de un plumazo están borrando cauces naturales de agua, y él explicando las graves consecuencias en temas de inundaciones, la falta de recarga de mantos acuíferos que va a traer esto si se aplica, porque lo que están haciendo es borrando de un plumazo ríos, arroyos que existen en Zapopan y que estaban reconocidos en los anteriores planes parciales de 2012, y al actualizarlo le cambian el uso de suelo, y cauces que tenían protección ahora no tienen nada y son urbanizables algunos, u otros los dan ya como urbanizados y validan construcciones que se hicieron encima de cauces de agua. También hubo por ahí biólogas, hubo especialistas en urbanismo que estaban cuestionando mucho pues estos planes parciales que hablamos la semana pasada, y también en la entrevista del jueves pasado, ¿no? Pues muchos cuestionamientos, y bueno, Futuro está reuniendo firmas para presentar un amparo que los tumbe todos. Pero también bastante interesante, había pues vecinas de distintas zonas de Zapopan presentes ahí, y que se empezaron a conectar entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea de muchos de estos vecinos es hacer amparos, pero ya muy concretos respecto igual a zonas en donde le están creciendo la posibilidad de torres, en donde no quieren, o están metiendo la posibilidad de comercio en colonias que son totalmente residenciales, o espacios que eran áreas de conservación ecológica que ahora las están haciendo posibles de urbanizar. Y entonces va a ser interesante porque, digamos, ese evento sirvió para que se conocieran vecinos de distintas zonas y se puedan fortalecer en sus propios amparos que van a presentar. Cualquier persona se puede amparar. Son unos planes parciales que yo bastante endebles, en el sentido que hablamos mucho en las entrevistas del jueves y el lunes pasado, porque se pusieron a consulta pública en 2017 y 6 años después los quieren aprobar. Que yo quiero decir, yo he revisado lo que se puso a consulta pública y no se parece nada a lo que finalmente aprobaron. En realidad, yo digo así llanamente, se piratearon una consulta pública que era obligatoria según la ley,
pero lo que están aprobando no tiene nada que ver con lo que sometieron a consulta pública, además de lo que nos decía Ana Cabral, de este Comité en Defensa del Bosque en Ixtiquil, pues participó menos del 1% de la población de Zapopan en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, quedaría solo que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del gobierno de Jalisco pueda por ahí frenarlos por pues temas ambientales, justamente este dictamen de congruencia, pero pues se ve muy difícil que la propia Semadet pueda frenar a un gobierno del mismo partido, ¿no? Finalmente sí. Todo esto se politiza, parece que ya viene bien planchadito, pero quizás con amparos y que entre la justicia federal pues pueda frenarse. Yo creo que más allá de frenarlos todos, lo interesante sería lo que puedan hacer los vecinos en lugares muy concretos, ¿no? O sea, que no solamente se tumbe todo y volvamos a los planes parciales chafas y desactualizados de hace más de 10 años, sino que las afectaciones muy concretas y muy puntuales de ríos, de arroyos, de bosques, de zonas que no aguantan una torre y están autorizándolas, que eso se pueda bloquear. Pero bueno, a ver finalmente qué pasa. Este proceso del amparo colectivo que promueve Futuro es para frenarlos todos como tal, ¿no? Todos, así es. Oye, Pepe, bueno, y a ver, para platicar entonces también de qué podría suceder con el Procurador de Desarrollo Urbano, que hasta qué punto podrían esta persona también o esta instancia, ¿no? Como incidir en este tipo de decisiones. Bueno, ahora viene una nueva convocatoria para elegir a un nuevo Procurador de Desarrollo Urbano en Jalisco, para que nos expliques también como la importancia de esto, ¿no? El pasado digamos, director de Carlos Romero Sánchez o procurador terminará el próximo 13 de diciembre pues su cargo. Lo que se está buscando actualmente pues tiene que ser una persona mexicana mayor de 30 años con título y cédula profesional de licenciatura en cualquiera de las siguientes: en Derecho, en Arquitectura, en Urbanismo u otra relacionada con desarrollo urbano. También debe tener por lo menos 5 años de experiencia. También puede ser con algún posgrado y por lo menos 5 años de experiencia en materia de ordenamiento y regulación de asentamientos humanos, entre otros requisitos. Pepe, ¿cómo evaluar también pues la gestión de Romero Sánchez, la importancia de un nuevo procurador con la luz de estos nuevos planes parciales en Zapopan? Es importantísimo y la verdad, pues yo quiero lamentar la gestión de Carlos Romero, gris. Se me hace hasta demasiado decir que ha sido gris. Era un académico muy inteligente, es una persona activista que conoce la ciudad, que sabe del tema y bueno, pues lamentablemente, pues estos 4 años no ha hecho nada. Yo lo conozco personalmente. Bueno, una cosa es la relación y otra cosa reconocer pues que realmente no ha hecho nada. ¿Y crees que es porque tienen las manos amarradas o hay como demasiados intereses sobre su cabeza o no? O sea, ¿por qué? Tal cual. ¿Por qué no hacerlo? Sí, tal cual, tiene por ahí relación, ¿no? Lo postula Movimiento Ciudadano y creo que pues ahí está atado de manos totalmente. El anterior procurador era Trinidad Padilla López, hermano de Raúl Padilla López, también su gestión. O sea, ha sido terrible estos 2 últimos periodos de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, porque luego cuando vecinas y vecinos acuden justo a esta instancia que les puede defender, les ponen cualquier cantidad de trabas, de argumentos chafas para no aceptarles ser su defensa. El papel de la Procuraduría de Desarrollo Urbano es arropar a vecinos que se ven afectados por cualquier desarrollo urbano, arroparles y darles la defensa legal. Yo recuerdo antes de Trino, ya ni me acuerdo cómo se llamaba ese procurador, pero llegó a dar órdenes para demoler fraccionamientos irregulares, o sea, decisiones fuertes. Llega con Trino y yo creo que todo lo negociaban ahí entre el PRI, en ese entonces en el gobierno de Aristóteles Sandoval y el grupo UDG, y pues un papel bastante cuestionable, además de que pues Trino Padilla, la verdad es que no es su especialidad el tema de urbanismo. Llega Carlos Romero, arropado por Movimiento Ciudadano, pero siendo un académico muy crítico y alguien que realmente sí sabía del tema. Bueno, lamentablemente he hecho muy poco, yo lo he visto pronunciarse muy poco. Vecinos que acuden a él, a la Procuraduría, para que les den asesoría y les niegan por
cuestiones absurdas. A mí Sí. me tocó reportear, por ejemplo, casos en Zapopan, este taller de maquinaria que el ayuntamiento de Zapopan empieza a construir en un área de conservación ecológica pegada al bosque del Nixtiquil, invadiendo un arroyo, o sea, el mismo ayuntamiento generando ahí un problema ambiental contra sus propios planes parciales, y la Procuraduría dice, no, pues no intervenimos porque el órgano interno de control, o sea, la Contraloría Ciudadana de Zapopan, va a investigar. O sea, el mismo ayuntamiento se va a investigar a sí mismos, entonces Prodeur no interviene. ¿Y qué pasó? Sancionaron por ahí con unos días de sueldo y una regañada a un funcionario de medio pelo del ayuntamiento de Zapopan y tan. O sea, no hubo sanciones. El taller de maquinaria que se empezó a construir ahí sigue. Se tumbaron más de 10 árboles. Hubo una casa contigua que se vio afectada porque era como una cañada. Y cuando ahí construyes, en la primera fuerte tormenta, una de las casas vecinas se le vino abajo un cuarto de la parte de atrás. Bueno, un desastre, ¿no? Necesitamos y la gente como no tú, Pepe, en la Prodeur. yo soy zapatero a tus zapatos. Pero bueno, en donde he visto que se pronuncia Carlos Romero, por ejemplo, en un caso también muy escandaloso de Zapotlanejo, en un municipio que no gobierna Movimiento Ciudadano y que tampoco tiene tantos reflectores, ¿no? Pero los que tienen que ver con intereses, pues creo que sí está muy atado de manos, lamentable, seguramente buenas intenciones las tendría, pero pues ¿y por qué es así? O sea, los tienen que postular los partidos políticos y tienen que ser votados por los legisladores, o cómo queda elegido este procurador. Sí, es uno de los nombramientos que tiene el Congreso en sus manos. Y bueno, ya sabemos, cuotas y cuates. Ahora acaba de llegar el David Gómez Álvarez, ex titular del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, por ahí académico de la UDG, también, pues bueno, un personaje ligado a Raúl Padilla, ahora fallecido. Pues analista llegó, político, ¿no? Que salía en su programa que tenían en Canal 44. Pues todavía, Todavía respeto, existe. Él es okay. el único no periodista en un programa de periodistas que participa. Bueno, él llega al frente en su último año de gestión en el sistema estatal anticorrupción. Él es presidente del Comité de Participación Social del sistema estatal anticorrupción. Él llega ahora como presidente, es su último año, y le va a tocar encabezar a este grupo, por ejemplo, de personas que les toca, en el caso de los nombramientos, hacer una evaluación de los aspirantes. Entonces, en su momento el CPS, este comité, hizo señalamientos muy fuertes en unos nombramientos de los consejeros de la judicatura, que fue escandalosamente, o sea, unas tranzas que hicieron ahí en el Congreso, anularon el examen para poder poner en el cargo a un sujeto y dos sujetas que habían reprobado el examen. Entonces anularon el examen para poder imponer a sus cuotas y cuates. Y el CPS fue muy crítico, y después de haber sido así de crítico, no hombre, les fue como en feria, o sea, se les aventó todo el aparato de gobierno encima al CPS y pues bueno, les abrieron carpetas de investigación, los acosaron, los acusaron de cosas y además, sobre todo lo principal es que como cada año va cambiando uno de los integrantes de este comité, fueron ahora sí metiéndose de lleno para poner a gente exfuncionarios, ¿no? Actualmente todos son exfuncionarios. Se supone que es un órgano ciudadano, y en un inicio había académicos, había activistas, y poco a poco fueron imponiendo exfuncionarios de la Secretaría General de Gobierno, ¿no? De que literal, después de recibir una quincena del gobierno de Jalisco, pasan ahora a ser anticorrupción, sí, ¿no? A revisar, entre otros, bueno, a la dependencia de la cual forman parte. Entonces, pues ya está muy desvirtuado ese comité. Por ahí queda David Gómez Álvarez como presidente, y les va a tocar este tipo de nombramientos que hace el Congreso, hacer la evaluación. Ojalá en la presidencia, es el último año de este compa David Gómez Álvarez Pérez, pues otra vez hagan señalamientos fuertes cuando se hagan este tipo de nombramientos irregulares, hagan una evaluación decente. Ya veremos ahora en diciembre, que se elige el nuevo procurador de desarrollo urbano, qué papel va a tomar este comité, pero yo lo veo muy difícil.
muy, muy difícil que quede un procurador que tenga la suficiente libertad y que no esté atado de manos para frenar todo este tipo de atropellos en la ciudad. Pues mi pronóstico es muy malo, como se dan cuenta. Sí, Y muy, pues, muy pesimista, pero pues hasta cierto sí. punto realista a partir de lo que ya hemos visto. Para seguir con las cosas, Pepe, tampoco no muy optimistas, pues es que para la ciudad, digamos, una nueva derrota, aunque es una victoria para el ejido de la venta del astillero, pues una corte federal reconoce que en 1980, cuando se establece el decreto presidencial de protección al bosque de la primavera, pues no se le respetaron a este ejido las garantías de audiencia, de defensa, de seguridad jurídica y de debido proceso. Por ello, pues una nueva fracción del bosque sale del polígono de protección ambiental y se suman ya 857.3 hectáreas en lo que va del año que se pierden, digamos, de este polígono de protección, Pepe. Sí, es algo muy grave. Ya lo habíamos comentado la semana pasada. Se veía venir y llegó. Sí. Eso mismo hizo el ejido de Santana Tepetitlán. Consiguió sacar alrededor de 600 hectáreas que tenían protección del bosque y la sacan de el área natural protegida, y al día de hoy reconocen los ejidatarios que fue un error haber hecho eso. Lamentablemente siguieron sus pasos ahora en el caso de la venta del astillero y también consiguieron sacar la protección del bosque. Pues es lo que decíamos, o sea, de parte del gobierno, de la sociedad, se debe de buscar una forma para que estas personas que son pues dueñas de los terrenos, no como propietarios privados, sino estos ejidos, que es una forma, digamos, colectiva de posesión de propiedad de la tierra, que viene pues desde la revolución, ¿no? Y el reparto agrario, pues ojalá hubiera formas de que puedan tener beneficios de cuidar el bosque. ¿Qué es lo que está pasando? Que tienen muchísimas hectáreas, es una extensión muy grande, 800 hectáreas, en donde por la protección del bosque, pues no puedes sembrar, no puedes construir, pero tampoco le están viendo la posibilidad de obtener un beneficio de cuidar el bosque, ¿no? Eso es lo que tendremos que buscar, justo para que no impulsen este tipo de procesos judiciales que lo que hagan es pues darles posibilidad justamente de acabar con el bosque para pues tener una retribución económica, o sea, ver la forma en que a la ciudad, no solo a la ciudad, ¿no? A toda la región nos conviene que se conserve el bosque, que se preserve. Entonces, que estas personas que son quienes son las dueñas de esas tierras puedan tener beneficios económicos por cuidar el bosque, que se conviertan en los verdaderos guardianes del bosque. Lamentablemente no se han encontrado ese tipo de esquemas que les convengan, y pues bueno, ahora ya perdimos otras 800 hectáreas que van a estar ya fuera oficialmente del área natural protegida del bosque, y es un golpe muy, muy fuerte. Así es, Pepe, y hablando también de presupuesto y del bosque, pues de la primavera y también de todo lo que ha venido sucediendo en temas forestales, pues que además este año se rompe el récord de incendios forestales con resultados pues además fatales para los brigadistas, ¿no? Con muertes para los brigadistas, pues el proyecto del presupuesto del 2024 no refleja, digamos, esta urgencia. El programa estatal de manejo al fuego recibió un recorte del 68%, pasando de 107,5 millones a 64 millones. Otros sectores del presupuesto crecen de manera mínima, como en el caso del programa de brigadistas comunitarios, a quienes se les aumenta el presupuesto solo en 123,000 pesos, digamos, para llegar a 8,71,000 pesos anuales que van a ejercer si se aprueba este presupuesto. Pepe, pues también no se ve que haya por ahí una prioridad en todo lo que hemos platicado y lo que tú ya nos has dicho muchas veces, que se tendría que tomar en cuenta, sobre todo pensando en disminuir este tipo de incendios y también en la profesionalización o en una estabilidad para los brigadistas que los combaten. Sí, todavía no es algo decidido, es el proyecto de presupuesto del próximo año, pero con la mayoría que tiene Movimiento Ciudadano va a ser complicado que haya esos cambios. También para los partidos de oposición, pues lamentablemente no es una prioridad ese tema, pero sí escandaloso el recorte que se le da al programa de manejo del fuego, y los incrementos que se dan son abajo de la inflación. Entonces, en los hechos, pues eso significa que le van a quitar dinero a los brigadistas que ponen el cuerpo y la vida para defender los bosques. Pepe, también el CIAPA, hablando de este tema que ya le hemos dado también seguimiento, una de las cosas que escuchamos seguido es que no tiene dinero y que
pues una de las cuales como una excusa casi para el mal servicio que tienen, ¿no? Hablando también de toda el agua sucia y de todos los amparos que ya se están poniendo por ese tema. Pero también ahora lo que saca Violeta Meléndez en el periódico Mural pues llama muchísimo la atención, ¿no? Ella documenta la caída en la cobranza que tiene el CIAPA y que se ha ido acumulando al menos desde 2018. Por ejemplo, solo este año, el peor de todos, el CIAPA tiene 1,453 millones de pesos sin cobrar. En los 6 años, de 2018 a la fecha, se acumulan más de 6,000 millones de pesos y además, pues hay un deudor común, la Universidad de Guadalajara, por ahí también algunos actores políticos, creo que el gobernador se pronunciaba al respecto. Pues nomás la repartió el gobernador. Digo, es verdad que la universidad tiene un adeudo, no estoy muy seguro de cuánto sea y desde qué años, pero hubo una temporada en que la Universidad de Guadalajara no pagaba el servicio de agua potable. Y bueno, eso le causa una afectación económica al CIAPA, aunque sea una institución pública, educativa, ¿no? De interés, pues tiene que pagar esa agua porque hay que reparar la red y todo. Pero el gobernador nomás la reparte. A ver, pues si como no que se quiere zafar pues del problema. Claro, a ver, de todo lo que facturas, es decir, de todo el agua que entregas, el CIAPA únicamente cobró ese año 63%. O sea, es escandaloso una cartera vencida tan grande y la gráfica que hace Violeta es muy clara ahí en el periódico Mural. O sea, se derrumba el cobro que está haciendo el CIAPA. Entonces, ¿cómo vas a dar un buen servicio? ¿Cómo vas a reparar todas las fugas? Si prácticamente la tercera parte de lo que deberías cobrar no lo cobras. Y lo que están haciendo es subir la tarifa, ¿no? Entonces, los que sí pagan, que paguen más. Que paguen más. ¿Y qué onda que yo con cobre? Los que no están pagando? Exacto. Entonces, pues bueno, así muy difícilmente vamos a dejar de tener esta agua de pésima calidad y pues todas las fugas, todo lo que se desperdicia. Y pues bueno, aparentemente que la otra nota, Ángel, pues ya nos van a traer agua de la presa del Salto. Todavía el Zapotillo no, pero esta presa del Salto, que no es en el Salto del municipio metropolitano, acá en el río Santiago, sino es en Valle de Guadalupe, en los Altos de Jalisco, una presa que existe desde los años 90 y nunca se había aprovechado para el área de Guadalajara como parte de la solución del conflicto ahí de Temacapulín, este pueblo que querían inundar con la presa del Zapotillo. Pues justamente se revive esa presa, aparentemente nos va a salvar esta temporada de sequía porque es una presa que está llena y que va a empezar a traer agua en teoría a partir de febrero a Guadalajara, pero ojo, solo esta temporada, porque no está muy claro la capacidad que pueda tener en otros años de volverse a llenar y tampoco el Río Verde, que es el que está represado ahí en el Zapotillo. Hay mucha certeza respecto a cuánta agua pudiera traer a Guadalajara. Creo que este año, que ha sido una sequía tremenda, nos va a poder ayudar y eso le va a salvar al CIAPA la posibilidad pues de que haya recortes en el suministro. Pero este año, para los próximos, aunque el gobernador ahí se para el cuello y diga que solucionó por 50 años el problema del abasto del agua para Guadalajara, especialistas lo advierten. O sea, la presa El Salto y el Zapotillo por sí mismas no te pueden dar una garantía de 50 años, ni siquiera sabemos qué pueda pasar en 2024, en 2025 con estas presas. Entonces, pues la situación tremenda. Y si mientras eso pasa, sigues impermeabilizando, sigues urbanizando ríos, pues bueno, contaminando las pocas fuentes de agua que tenemos. El río Santiago, que por mucho que se haya dicho, pues sigue en pésimas condiciones. Pues bueno. Complicado. Oye, Pepe, donde sí parece que hay dinero, pues es en los transportistas, ¿no? Porque ahora en el proyecto de presupuesto también de egresos que se contemplan casi 354 millones de pesos para la renovación de unidades del transporte público que son administrados por empresarios privados y cuyos montos en subsidios alcanzarán los 2,800 millones de pesos en lo que va de este sexenio. También se anuncia la entrega de 921 camiones para el área metropolitana de Guadalajara y otros 129 que van para Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta. Estos autobuses también representan otra inversión de 629 millones de pesos, Pepe, y también una manifestación ahora en la semana por el aumento en el precio del transporte público del municipio de Ixcatán a Guadalajara. Va a la alza, si antes costaba 10 pesos, ahora se suben a 15 y los habitantes pues se manifestaron allá a las puertas del Palacio de Gobierno por este aumento, Pepe, sin una mejora sustancial del servicio.
Sí, Izcatán está en el norte de Zapopan, es una comunidad y también los que van allá a otras comunidades, ¿no? Del norte de Zapopan es un golpe muy fuerte que te suban el 50% del costo del camión, pues está tremendo y ahí se echan la bolita gobierno del estado y federal en quien regula este tipo de camiones que digamos es como los que van a comunidades cercanas, ¿no? Entonces, como pasan por carreteras federales, el gobierno estatal dice, no, ese no es mi bronca, es del gobierno federal. El gobierno federal, no, es del gobierno estatal y ahí se la llevan y mientras la gente afectada. En el tema de los camiones, a ver, parece una buena noticia, claro, que tengamos camiones nuevos con buen servicio. ¿Cuál es el problema? Lo que hizo Enrique Alfaro, creo yo así lo interpreto, para evitarse los paros camioneros, todas las broncas que habían tenido anteriores gobiernos, es abrir la chequera y Y ahí les darle a va. los concesionarios privados. 2,000 millones es muchísimo dinero de subsidio, porque además la tarifa de 9.50 está calculada en teoría para que las ganancias que tienen los camioneros sean suficientes para comprar nuevos camiones. No hay razón para que el gobierno les compre sus camiones. En todo caso, entonces bájale la tarifa si tú les vas a comprar los camiones, que es su responsabilidad. Entonces, pues los camioneros felices, además con los 9.50 que los hechos para mucha gente, pues es pagar 10 10 pesos pesos. y 50 centavos de cada persona que no tiene su tarjeta, libres de impuestos, de todo, vénganos, ¿no? Entonces los camioneros felices durante este sexenio, ha habido realmente muy pocos problemas con el gobierno, pero bueno, ¿a costa de qué? A costa de nosotros estarle haciendo el negocio a estos concesionarios privados del transporte público. Yo creo que deberíamos de hacer un programa para hablar más a profundidad del tema porque lo merece. Pepe, también en otra noticia de la semana, la llamada Red Jalisco, esta red de internet pública y gratuita que también da servicio y servicio a veces entre comillas porque es de, bueno, puede ser de buena calidad, pero también ha llegado a ser muy malo a instituciones públicas, también como hospitales, escuelas, dependencias. Se abrirá a la iniciativa privada. El proyecto fue aprobado por el Congreso local y le permitirá a privados instalar, operar o explotar las redes de telecomunicación. Se crea para ello esta Agencia de Conectividad y Acceso a Internet. Enrique Alfaro anuncia la medida en un evento en la Cámara de Comercio de Guadalajara con la presencia de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. Y yo lo que digo es que no puede ser una buena noticia que esas tres personas se reúnan, Pepe. No, bueno, pues le dan palmaditas en la espalda, ¿no? Y le dice ahí Salinas Pliego que él sí es un buen gobernante. Pues claro, es que no solo amerita otro programa, sino una buena investigación de la Red Jalisco. Se había anunciado que en su inicio que iba a costar 2,000 millones y ya va en 5,000 millones y en el proyecto de presupuesto de 2024 todavía le van a meter más. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no hay internet de alta velocidad en muchas regiones del estado porque las empresas privadas digamos, les sale más rentable meter en más colonias de aquí de Guadalajara, expandirse Megacable, Total Play, de Televisa, se me fue ahorita el nombre de su empresa, empieza con B, digamos que tienen servicios de internet, les sale más barato expandirse en las ciudades que ir a meterlo en las regiones, ¿no? Entonces, en sí, las que crear infraestructura, que llevar el servicio para allá. O sea, entonces, lo que hace el gobierno del estado es, el gobierno paga para que las empresas lleven el internet. En teoría, así lo vendieron para las escuelas, hospitales, está genial. Pero, a ver, de las fibras, digamos, de los cables que se están poniendo de fibra óptica para llevar a las regiones, la gran mayoría ahora va a ser para que esos privados puedan vender. Entonces, el gobierno le hace el negocio. No nada más es el gobierno lleva internet a estos lugares en donde no hay un servicio accesible, ¿no? Que eso me parece muy bien. Digamos, la otra cara de la moneda es, pues va a ser para hacer negocio. ¿Y quiénes son las empresas que se contrataron para hacer todo esto? Pues justamente las empresas de Salinas Pliego, de TV Azteca y de Azcárraga de Televisa. Sí, entonces se abre una infraestructura generada con dinero público para la comercialización pues, de privados. Bueno, y para una dice asociación público-privada. Ya veremos también para qué se acaba usando y además llega a ser un tema también técnico, ¿no? Que es difícil de entender. Yo por ahí leía y releía las notas y también yo creo que necesitamos a alguien que nos explique más sobre cómo son los posibles usos que se le van a dar a esta red y dónde hay que poner los ojos, ¿no? Oye, Pepe, Sí, también definitivamente.
Sí, perdón. Para irnos rapidito con lo último que tenemos y que también es muy importante, el pasado 26 de octubre un policía de Tonalá, Fernando Ramos, pues fue desaparecido, fue subido contra su voluntad a una camioneta CRB en Parques de la Victoria en Tlaquepaque. Su madre ha pedido que se devuelva a su hijo a casa. Pues bueno, es algo que también le sucede a estas personas, Pepe, un policía allá en Tonalá. Sí, pues además muy joven. Ojalá que, pues igual que todas las personas desaparecidas, pues las autoridades atiendan a sus familiares y se llegue a localizar con vida a este policía. Eh, híjole, lamentablemente cada semana nuevos casos. Luego hay Sí. buenas noticias. Hubo por ahí una adolescente, Daphne, que estuvo desaparecida y afortunadamente la localizaron con bien, con vida la semana pasada. Es una nota pues que ya no dimos aquí. Pero bueno, decir que si bien hay buenas noticias, pues la mayoría no, ¿no? Es un tema que sigue creciendo, que las autoridades siguen negando su gravedad, pero pues ahí está y lamentablemente no solamente cualquier persona, sino inclusive policías están siendo víctimas, ¿no? De desaparición en el estado. Sí, o sea, también como para dar a conocer los datos de enero a octubre de este año se han encontrado 1,791 personas. Pepe, es la cifra oficial que da a conocer el gobernador Enrique Alfaro en el quinto informe en materia de seguridad, y en una muy buena nota que hace Lauro Rodríguez para NTR, pues él destaca que la cifra de este año pues es menor a la de 2022, a la de 2021 y a la de 2020. Es decir, que cada año se ha venido encontrando, bueno, sobre todo este año se han encontrado mucho menos personas, y que la cantidad de personas que permanecen desaparecidas oficialmente hasta el día de hoy son 14,313, Pepe. Sí, es una cifra pues ya que tiene tiempo rondando, acercándose a las 15,000 oficiales. Siempre hay muchos casos pues que no se reconocen oficialmente, pero digamos la cifra rondando los 15,000. Y digamos, una que puede ser una buena noticia es que para el presupuesto del próximo año sí se está considerando un incremento importante en presupuesto, en dinero, para las dependencias que se encargan de buscar y de investigar temas de desaparición. El problema es que mismo Lauro en esta buena nota que hace, dice, a ver, sube el presupuesto, pero está bajando la cantidad de personas que encuentras y obviamente está subiendo la cantidad de personas desaparecidas. Desaparecidas. Entonces, qué bueno que se esté considerando incrementar el presupuesto, pero que no nada más sea así, que se den resultados, ¿no? Claro, totalmente. Pepe, y yo quisiera que nos actualizaras en el tema de Gabriela. Dimos a conocer la semana pasada y creo que le dimos un espacio importante, pues que enfrentaba una audiencia donde la jueza Sugi López Kim podría haber dejado en libertad a su agresor. ¿Qué sucedió en el caso de Gabriela, Pepe? Sí, por ahí la columna de hoy de NTR del rumor de la discordia justo lo dediqué al caso, por si quieren tener más detalles. Una cosa muy extraña pasó. La jueza, el día de la audiencia, que fue el martes, una audiencia de suspensión condicional del proceso, esto que decíamos, a ella, a Gaby, la amenazan de matarla, es una tentativa de feminicidio. Si no interviene el hijo, en ese entonces menor de edad, que forcejea con el papá, pues quién sabe qué hubiera pasado, probablemente la asesina porque ya tenía la pistola, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La jueza reclasifica y en lugar de tentativa de feminicidio, que le podría dar hasta 30 años de cárcel si se le comprueba a este sujeto, lo cambia a violencia familiar, que puede ser de hasta 6 meses a 3 años, ¿no? O sea, es una pena muy menor, y el temor de Gaby es que justamente una audiencia de suspensión condicional del proceso es antes de que termines tu periodo de sanción, vamos a llegar a un arreglo, le reparas el daño de alguna forma y fin del asunto, ¿no? Y eso la ponía a ella en riesgo y a su hijo, claramente, el que Claro. pudiera ser liberado este sujeto. ¿Qué es lo que hace la jueza? Una cosa muy extraña, se excusa. ¿Qué es excusarse? Es cuando juez dice al Poder Judicial del Estado, oye, ¿sabes qué? Yo tengo algún problema con este caso, me excuso, es decir, yo no puedo atenderlo, yo no puedo resolverlo, no sabemos las razones, pero ella dice, yo me excuso de este caso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Poder Judicial del Estado evalúa si es justificada esa excusa o no, y en caso de que lo sea, asigna a un nuevo juez para que atienda el caso. ¿Por Mm, qué? ¿Por qué se dan este tipo de excusas? Bueno, pues resulta que a mí como juez me toca resolver sobre un caso de un familiar, de un mm. conocido, no sé. Pero ¿por qué no se excusó antes y se esperó hasta ahora, Claro, no? muy extraño.
Pero fíjate, esto es lo más delicado. Ella se excusa y el mismo día que se excusa, programa una nueva audiencia de suspensión condicional del proceso para el próximo 21 de noviembre. Ella misma. O sea, que ella misma va a juzgar. Exacto. O sea, me excuso, pero ya estoy programando lo que viene. Exacto. Entonces no sabemos qué vaya a pasar. Si el Poder Judicial dice, ok, si es válida tu excusa, ella en teoría no puede desahogar esa audiencia de suspensión condicional del proceso, pero la va a llevar otro juez o jueza. O sea, de entrada no tiene sentido que haya una suspensión condicional del proceso porque el delito que se tendría que perseguir es el que denunció Gaby, del que tiene pruebas, porque hay video, es la tentativa de feminicidio. O sea, no violencia familiar, es muy distinto, es un delito sumamente más grave, un intento de feminicidio que violencia familiar. Eso de entrada. Pero si además la jueza Sugui López Kim le toca resolver la audiencia que programó para el 21 de noviembre, pues no se entiende nada. Yo creo que lo que hizo fue ganarle tiempo la jueza, porque no nada más en el rumor de la discordia tocamos el caso, ¿no? Salió en distintos medios de comunicación. Este caso que francamente a mí me parece escandaloso. Yo creo que lo que hizo la jueza fue como ganar tiempo y con esperanzas de que en unas semanas pues ya pase desapercibido el caso y ahora sí, pues intentar dejar en libertad a este sujeto a ver finalmente qué pasa. Por lo pronto, él sigue en prisión preventiva y pues le tocará llevar la audiencia a ella u otro juez o jueza el próximo 21 de noviembre. Pues tremendo, Pepe. Ojalá que podamos, bueno, le vamos a dar seguimiento, obviamente, y ojalá que también los otros medios donde ha aparecido este tema, pues también hagan lo mismo. Yo te agradezco mucho. No sé si quieras decir algo más que nos haya faltado hablar para lo que viene esta semana. Esta semana, en teoría, se presenta ya el protocolo actualizado para el tema de las búsquedas en fosas clandestinas. Ya aquí hemos adelantado algo. Aparentemente las familias no están conformes, dicen que no se les tomó en cuenta, pero bueno, oficialmente va a ser presentado en la semana. Creo que es un tema importante al que hay que poner atención y que ojalá que este lamentable, muy lamentable situación, el ataque, ¿no? Estas bombas, estos explosivos que se colocaron ahí en Tlajomulco, una trampa que le tendieron a elementos tanto de la Fiscalía como de la Policía de Tlajomulco, que cobró vidas y también hubo personas por ahí afectadas civiles, pues que eso no se traduzca en obstaculizar el trabajo de búsqueda de fosas clandestinas que hacen los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Veremos, ¿no? Finalmente qué pasa, y creo que es un tema interesante, importante, al que ponerle la mirada durante la semana. Pues totalmente. Pepe, muchísimas gracias. A ti, Ángel. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Por ahí del jueves nos volvemos a escuchar en otro episodio del Rumor de la Discordia. Hasta luego, buena semana. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.